Bien, lo señalaba esta trabajadora, Price 1 y Price 2 son el nombre finalmente de estos proyectos inmobiliarios de estas 13 torres, que son en total 200 departamentos que finalmente fueron ocupados de manera irregular. Y lo explicaba también esta funcionaria en ese caso, que ellos inicialmente parten finalmente esta toma en modo de protesta porque no habrían recibido los pagos que ellos requerían finalmente por la prestación de sus servicios en este trabajo. Ella así todo señalaba que pese a esto estaban igual prestando el resguardo a la infraestructura, algo que lamentablemente en ese caso también se debe aclarar, no ha resultado del todo, puesto que se han reportado varios daños al interior de estos inmuebles. No solamente en un comienzo parte esto con estos trabajadores que se toman este lugar en modo de protesta, sino que también con estas personas que llegan también en modo de turba a hacer ingreso a estos inmuebles. Muchas de ellas personas tomándose algunos de estos departamentos, pero otras netamente directo a hacer destrozos e incluso a robar parte de la infraestructura de los mismos inmuebles. Se habla de daños en ventanas, también el robo de algunos calefón. Entonces son situaciones bastante complejas porque por un lado está evidentemente esta protesta, este reclamo que hacen estos trabajadores, pero por otra parte están estas personas que están haciendo un uso ilegal finalmente de estos inmuebles. Y son ellas también, estas personas, quienes a propósito de esta ocupación ilegal están también haciendo un llamado a una solución habitacional en torno a lo que viven ellos. Son personas que no tienen dónde llegar, que eso es lo que señalan y que están en este caso exigiendo también que se les dé una solución. Evidentemente es algo que se tiene que revisar, se tiene que obviamente fijar ahí un punto de atención, pero por lo mismo esto no quiere decir que ellas estén capacitadas ni que puedan estar tomándose de manera irregular finalmente este inmueble. Vamos a ver qué señalaron en este caso parte de estas personas que están haciendo ocupación ilegal de este proyecto inmobiliario del Servio. Se empezó a correr la voz de que estos departamentos se estaban desmantelando, que los delincuentes, los angustiados se lo estaban robando. Entonces la gente, ¿qué pasó? Nos empezamos a correr la voz. Entre las familias que no teníamos dónde vivir, que estamos de allegados, hacinados, viviendo con la mamá en una pieza, yo con 5 hijos, con 4 hijos yo, en una pieza. Y como yo, somos miles de mamás más que estamos en la misma situación. Y ellos, ¿qué fue la solución que nos dieron el diálogo? Fue que formáramos un comité, que desalojáramos los departamentos, que formáramos un comité y que ellos nos iban a dar una ayuda en 10 años más, porque ¿para qué vamos a decir antes? Bien, muy compleja esta situación, entendiendo que uno no puede dejar de lado el tomar la atención a estas personas que tienen una necesidad importante por poder solucionar su situación habitacional actualmente. Pero por otra parte está también lo que en este caso configura una falta, un delito, que es esta ocupación ilegal de un inmueble y que en este caso, como les decíamos, todo parte como un proyecto del propio Servio, que en este caso buscaba entregar este beneficio habitacional a varias personas, miles de personas que estaban postulando finalmente, incluso varias de ellas hace muchos años, para poder acceder a este sueño de la casa propia. Algo muy lamentable porque, como les decíamos, se parte con esta situación de un reclamo por parte de los trabajadores, pero todo deriva finalmente en esta compleja situación entre aquellas personas que ocupan estos departamentos, pero lo más complejo aún son los daños que han generado. El día de hoy las autoridades estuvieron haciendo un recorrido también para poder constatar en qué situación se encontraban algunos de estos inmuebles, y es realmente complejo ver finalmente algunos lugares totalmente destrozados. Hay algunos lugares incluso con rayados en los muros, y como les decíamos, no solamente se destruye parte de estas viviendas, sino que también se han registrado robos de parte de la infraestructura finalmente que estaba al interior de estos departamentos, algo que lamentablemente va a afectar directamente a este proyecto y a aquellas personas que estaban esperando, por supuesto, poder acceder finalmente a tener estos departamentos como su casa propia. Muy difícil también va a ser en este caso lo que tengan que hacer respecto de estas personas que estaban en la situación con la empresa. Hay que ver también ahí cuál es finalmente la opinión, en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entendiendo que hay empresas que tienen que cumplir con ciertas fechas de entrega de los proyectos y también, por supuesto, con ciertas condiciones laborales, algo que en este caso va a tener que también estudiar el Servio en este caso para ver cuáles fueron las fallas en este caso con este proyecto, entendiendo que todo se origina con los no pagos finalmente de los sueldos de unos trabajadores quienes se toman en este lugar, y ya finalmente, como les hemos comentado ampliamente, en estas tomas que no solamente están haciéndose ocupación de un lugar indebido, sino que
que también, como les decíamos, lo más preocupante son los destrozos. Departamentos que estaban realmente nuevos, casi listos para hacerse entregados, los mismos trabajadores lo decían, faltaban solamente afinar un par de detalles, era cosa de semanas para que finalmente ya este proyecto se pudiera hacer entregado finalmente de forma oficial, pero lamentablemente toda esta situación que, como les decíamos, ya es casi de un cúmulo de una semana, derivó finalmente en este operativo del día de hoy, donde se tuvo que hacer este desalojo y donde también finalmente, una vez que ya se logró sacar a estas personas del interior de estos inmuebles, se pudo constatar el real estado en que estaban estas viviendas, estos departamentos que, como les decíamos, presentan serios daños en su infraestructura y que es algo que se va a tener que ver finalmente cómo se puede reestructurar todo esto y dejarlo nuevamente en un estado obviamente listo para ser entregado. Veamos qué señalaron las autoridades allá en la región del Biobío respecto de esta compleja situación. Ser tajantes en decir que nosotros condenamos este tipo de actitudes, la toma no es la salida, nosotros tenemos hoy día distintas formas de acceder a la vivienda, es más, estamos trabajando en 11 líneas programáticas, por lo tanto nada justifica una acción de este tipo y nosotros vamos a defender obviamente los derechos de los destinatarios de estos proyectos habitacionales y que son comités de vivienda que se han organizado y que han seguido la vía institucional y que han seguido todos los procesos que corresponden para llegar a su vivienda definitiva. Este es un desalojo que hemos ordenado justamente por la necesidad de devolverle a un grupo de 208 familias las viviendas, que es las viviendas bajo las que habían postulado y que estaban esperando hace años. Es absolutamente inaceptable que exista gente que se tome estos espacios que pertenecen a familias que han recorrido todo el proceso y que estaban a punto de ser entregadas a ellos. Esto es algo que como gobierno no vamos a aceptar en ninguna de sus circunstancias. Decir que hacer aquello, usurpar viviendas que son viviendas que pertenecen a familias, nos parece algo gravísimo. Claro, lo escuchábamos por parte de las mismas autoridades como algo que es absolutamente condenable, que no puede ser posible finalmente que estas personas decidan tomarse un lugar que está destinado a ser entregado a familias que llevan mucho tiempo postulando finalmente a este beneficio habitacional. Y lo otro también que les decíamos, todo esto deriva en este operativo que tuvo que realizar el día de hoy la policía con un equipo especializado para poder hacer ingreso finalmente hasta el perímetro de estos condominios, puesto que la fuerza que estaban oponiendo en este caso las personas que se querían tomar este lugar era incluso con palos y objetos contundentes. Y producto de esto, finalmente, Carabineros cifró en 5 las personas que fueron detenidas en esta situación. Algo que también se está enmarcando, por supuesto, en el plan que tiene este gobierno. Este gobierno tiene como meta poder entregar 260.000 proyectos habitacionales durante su mandato, de los cuales ya llevan 50.000. Dentro de esto, por supuesto, está la situación compleja que se vive acá en el sector de San Pedro de La Paz. Algo que durante esta mañana criticó rotundamente el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señalando que por supuesto es un acto muy condenable, que hay que estar revisando finalmente cuáles fueron las fallas o cuáles fueron los problemas que tuvo en este caso la empresa a cargo del proyecto, de por qué se demoró la entrega de estas viviendas, por qué no ocurrieron los pagos, y lo más preocupante aún es que él decía que no pueden estar siempre pendientes de este tipo de situaciones, finalmente en lugares donde no se deben ocurrir este tipo de situaciones casi de carácter delictivo. Veamos qué señaló el ministro de Vivienda respecto de esta compleja situación en San Pedro de la Paz. Un grupo de personas con necesidades a tomarse las viviendas de otras familias que las tienen asignadas, además de organismos de derechos humanos que habían postulado por las normas regulares del ministerio y que llegan a tomárselo y que llegan con hacha y con cuchillo a tomárselo. La verdad que no nos parece y no lo vamos a aceptar. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública definió lo que ocurrió hoy día a la mañana, que fue el desalojo a partir de las solicitudes que se le hicieron desde el día viernes, porque nosotros desde el día viernes que estamos planteándolo. Y le decimos a las familias que tengan confianza. Los datos anteriores lo demuestran, estamos trabajando para producir más viviendas, para enfrentar las necesidades. El gobierno se propuso 260.000 soluciones en un país que tiene 650.000 personas sin vivienda. Pero estamos avanzando y estamos mejorando el camino regular para acceder a la vivienda. Son departamentos que están destinados a 208 familias, que hace ya más de una década están esperando resolver su problema de vivienda. Parte del 40% más vulnerable de las familias de Chile. Es el derecho que hay que defender y por eso se hizo necesario, indispensable, y queremos reiterar ese mensaje,
el desalojo siempre va a operar en esta condición. ¿Cuándo se hacen los desalojos? Bueno, para eso quien evalúa las condiciones operativas es Carabineros. Por tanto, hay un diálogo entre Gobierno y Carabineros de Chile con el objeto de determinar en qué momento operativamente resulta conveniente hacer el proceso de desalojo. Y esa conversación estableció que ese desalojo se iba a producir el día de hoy durante el transcurso de la mañana. Para eso se destinaron funcionarios de control de orden público. En un momento se estimó que había 1000 personas, adultos al interior de los bloques de departamento, más una estimación de 200 menores de edad. Por lo tanto, aquí hubo una coordinación entre el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, la delegada presidencial de la región, poder llevar a cabo este desalojo que se está llevando a cabo. Lo decía en este caso Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Tiene que haber una coordinación muy importante con Carabineros para poder llevar a cabo este tipo de desalojos operativos que, como en este caso, tienen obviamente un grado de complejidad producto de la oposición que pusieron en este caso las personas que se estaban tomando este lugar. Pero por otra parte, y para concluir, el propio ministro de Vivienda lo señaló, no es posible que se tenga que actuar de esta forma cada vez que hay un desalojo, no es posible que haya que destinar Carabineros a cada proyecto inmobiliario del Servio cuando hay este tipo de situaciones. Por lo mismo, es algo que se tiene que revisar y donde él también hizo el llamado a las empresas que están a cargo de estos proyectos a que estén atentos finalmente con los plazos de entrega para evitar situaciones de este tipo. Claro, existe una legislación que permite ahora a los arrendatarios morosos poder desalojarlos, pero en este caso distinto, eran 208 departamentos, muchísimo, y tuvo que actuar ahí, como vemos, un gran contingente policial. Muchas gracias, Nicolás, por la información, que te vaya bien. Gracias, Nico.